en cuanto a las crisis convulsivas, ¿no? Que nos toca ver. Es frecuente en edad pediátrica, es frecuente en edad neonatal, pero como pediatras también necesitamos el apoyo, como les decía, de algunos colegas, y en este caso viene el apoyo de la parte de neurología clínica sería lo ideal. Algunos hospitales cuentan con un neurólogo clínico, pero otros cuentan con un neurólogo quirúrgico, a veces son los neurocirujanos. Que si bien nos dan una manito, nos ayudan bastante, pero lo ideal es siempre que sea manejado por un neurólogo clínico. Entonces vamos a hablar de epilepsia, algunos síndromes epilépticos, de las crisis convulsivas en la parte neonatal. Vamos a hablar un poquito sobre la convulsión febril, el estado epiléptico también. Empezando por la epilepsia, hay que definir qué es convulsión, qué es epilepsia y qué es una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, la convulsión son episodios de contracciones musculares excesivas de forma normal, que puede ser bilateral, sostenido o interrumpido. La epilepsia es un trastorno a nivel cerebral que se caracteriza por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas con consecuencias neurobiológicas. También afecta el estado cognitivo, el estado psicológico y social. Entonces, generalmente, esa es la definición de epilepsia. Y la crisis epiléptica es una ocurrencia transitoria de signos y de síntomas debido a ser una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Una crisis epiléptica focal está definida que inicia en una parte de la corteza cerebral y que se manifiesta en hallazgos clínicos objetivos y subjetivos. Con un compromiso total o parcial de la conciencia. Una crisis epiléptica generalizada involucra desde el inicio a grandes áreas cerebrales, generalmente ambos hemisferios, y puede estar asociado con un compromiso temprano del estado de conciencia. Entonces puede afectarse estructuras corticales y subcorticales, pero no siempre toda la corteza. Entonces aquí hay una clasificación de las crisis epilépticas. Por ejemplo, hay crisis focales, crisis generalizadas, las tónico-clónicas, las ausencias, las mioclonías, las convulsiones clónicas, las solamente tónicas o las atónicas y las desconocidas, ¿no? Algunas tienen una subclasificación. Por ejemplo, las ausencias son típicas, atípicas, las mioclonías son atónicas, son tónicas, o sea, son variedades, ¿no? Pero a grandes rasgos, diremos que hay crisis focales, crisis generalizadas, crisis tónico-clónicas, hay crisis de ausencia, hay crisis de mioclonía, hay crisis clónicas, las tónicas y las atónicas. Un síndrome epiléptico va a ser el conjunto de signos y síntomas que definan una condición epiléptica específica. Entonces se identifica por un conjunto de características electroclínicas y de desarrollo. Entonces tenemos, por ejemplo, esto. La clasificación de síndromes epilépticos. Hay epilepsias y síndromes relacionados con la localización, entonces pueden ser focales, locales o parciales. Dentro de estas están las idiopáticas, las sintomáticas y las criptogénicas. Y cada una de ellas tiene a la vez una subdivisión, ¿no? Por ejemplo, la idiopática hay epilepsias benignas de la infancia, hay otras que son epilepsias de la infancia con paroxismo occipital, otra que es una epilepsia primaria de la lectura, etc. Realmente para esto, pues, realmente tengo que estar muy inmiscuido, pienso, de parte de neurología. Porque a veces cuesta reconocer, ¿no? Reconocemos lo más básico. Si es tónico, si es crónico, si es una mioclonía, pero digamos, decir una epilepsia del lóbulo temporal así tan precisos, pues realmente hay que estar en el área. Epilepsias y síndromes generalizados, también hay idiopáticas, hay criptogénicas o sintomáticas según la edad y la subclasificación. Hay
otras que son sintomáticas, con etiología no específica, otra con etiología específica, etcétera. Hay otro tipo, ¿no? Que son las epilepsias y los síndromes no determinados, focales o generalizados, con su subclasificación. Aquí entran, por ejemplo, las convulsiones neonatales o las mioclónicas graves de la infancia. Y hay otros síndromes especiales, ¿no? Como las convulsiones febriles, que esto sí es común verlo en la práctica cotidiana. Según la edad de comienzo, perdón, eso también están acá. En el periodo neonatal, en la fase del lactante y también en la infancia. Entonces, en el periodo neonatal, por ejemplo, hay convulsiones neonatales familiares benignas o hay encefalopatías mioclónicas. Ya los lactantes vienen con parciales migratorias, un síndrome de West, por ejemplo. Hay las convulsiones infantiles benignas. Y en la infancia vamos con otro tipo de convulsiones. O sea, son diferentes clasificaciones, ¿no? Lo mismo en la infancia, algunos tipos de convulsiones que son frecuentes según ese grupo etario. Hay una relación menos específica con edad en algunos otros tipos de epilepsia, por ejemplo. Y también hay algunos trastornos con crisis que tradicionalmente no se consideran en el diagnóstico de epilepsia, como por ejemplo las convulsiones neonatales benignas, ¿no? O las convulsiones febriles. Algunos trastornos neurocutáneos que pueden causar convulsiones, por ejemplo, de esclerosis tuberosa, de incontinencia pigmentaria, una neurofibromatosis. Son patologías que pueden cursar con convulsiones también. Si hablamos de un síndrome de West, son espasmos infantiles que causan un deterioro del desarrollo psicomotor y en un electroencefalograma lo que se ve son las arritmias, ¿no? Ondas que no se deben ver. Se ha encontrado asociación de este síndrome de West a malformaciones cerebrales, a la trisomía 21 o a los Down, también a la esclerosis tuberosa, a un nevus sebáceo lineal, la fenilcetonuria, y generalmente inicia entre los 4 a 6 meses hasta los 12 meses. El tratamiento, pues básicamente es con piridoxina, que lo encuentra usted en el mercado. Ahí está la dosis. Si no hay respuesta, suspenda. También puede usar ACTH o puede cambiar a valproato. Eso también encuentra usted en nuestro medio. Otro fármaco aliado es la prednisona. Ahí está la dosis de 2 miligramos por kilo día por 4 a 7 semanas. O cuando se viene asociado a la esclerosis tuberosa, hay que usar la vigabatrina, por ejemplo. El síndrome de Lennox-Gastaut causa un retorno mental. Hay múltiples crisis generalizadas. En el electroencefalograma se ve la punta onda lenta muy difusa. Inicia entre los 2 a 8 años y el tratamiento es ácido valproico o la lamotrigina. Algunas epilepsias que cursan también a la vez con ausencias, hay que definirlas como la atenuación o suspensión muy breve del estado de conciencia, ¿no? Entre 2 a 15 segundos. Es decir, las personas que quedan como si estuvieran perdidas ahí en sus pensamientos. Entonces, estas epilepsias pueden ser juveniles o pueden darse en la infancia. Generalmente hay desencadenantes, una hiperventilación que hacen los pacientes. En el caso de la infancia, se presenta de los 4 a 10 años, tiene un buen desarrollo neurológico, pero podemos ver en el electroencefalograma puntas ondas lentas de 3 Hz, por ejemplo. Si hablamos en la parte juvenil, inicia entre los 10 a 17 años, tiene menos alteración en el estado de conciencia, pero es más esporádica que las infantiles, ¿no? Las convulsiones de la infancia asociadas a ausencias, por ejemplo, son simples y complejas. Son simples cuando la supresión de todas las funciones comienza y termina con un final brusco también.
Y las complejas se caracterizan por manifestaciones motoras y fenómenos vegetativos. El tratamiento es con valproato o ácido valproico. La motrigina también puede utilizar. Las epilepsias mioclónicas, también llamadas mioclónicas benignas de la infancia, entre el primer y segundo añito de vida, más en varones, pero tiene que haber una historia familiar de convulsión. Son crisis mioclónicas que afectan el eje corporal y los miembros. Entonces producen la caída de la cabeza, sobre todo el tronco. Hay una elevación y abducción de los miembros superiores y una flexión de los inferiores, ¿no? Muchas veces estas convulsiones son aisladas, no son en serie y duran muy poco tiempo. No hay pérdida de estado de conciencia, entonces tiene generalmente una presentación diurna y al electroencefalograma se ven punta, onda o polipuntas, ¿no? En orden generalizado. El tratamiento ya hemos dicho, ¿no? Que es el ácido valproico. La epilepsia severa de la infancia, síndrome de Dravet, que inicia al año de vida. En el electroencefalograma se ve en la parte intercrítica como normal, pero en la fase crítica se ven crisis mioclónicas. Es muy resistente al tratamiento con fármacos, ¿no? Pero puede usted hacer uso de valproato asociado a clobazam, por ejemplo, ¿no? Pero no puede usted utilizar fenobarbital en este paciente. La epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Jans, de 12 a 24 años. Se caracteriza porque son crisis mioclónicas asociadas a crisis tónico-clónicas generalizadas o a crisis de ausencia. Desencadena la privación del sueño, o sea, son aquellas personas que se permanecen despiertas gran parte. Y al electroencefalograma usted lo que ve es un periodo intercrítico normal. En los varones podemos usar la valproato, en las mujeres la motrigina como agentes de primera línea. La epilepsia benigna de la infancia con espigas centrotemporales, ¿no? Son estas interpretaciones del electroencefalograma. Es la más frecuente. Tiene crisis focales con signos motores asociados a síntomas somatosensoriales, por ejemplo. Tiene una remisión espontánea en la pubertad y adolescencia. En el electroencefalograma encontramos puntos focales en áreas contratemporales de edad de inicio de 2 a 13 años. Puede usar valproato y como alternativa puede utilizar la motrigina. Deme por favor 2 minutitos, voy por un vaso de agüita, por favor. Seguiremos. Una epilepsia de lóbulo frontal con episodios parciales simples y complejos, de corta duración, con un tipo motor o automatismo gestual. Generalmente se produce por traumatismos, tumores o malformaciones. En el electro usted ve una actividad rápida de baja amplitud. En el periodo intercrítico es normal o existe asimetría de ritmo de base. Utiliza carbamazepina o ácido valproico. Una epilepsia de lóbulo temporal generalmente causa crisis temporolaterales o un síndrome epiléptico temporal cortical. Entonces, generalmente tienen alucinaciones o ilusiones auditivas, ¿no? Hay que hacerse un electroencefalograma en el periodo interfírico que va a ser normal. O vamos a encontrar ondas lentas, ¿no? Usted va a utilizar carbamazepina o a elección, por ejemplo. Un cuadrito que he encontrado que más o menos trata de ayudarnos para el diagnóstico. Así que se los dejo para que puedan estudiarlo con detalle, pero ahí hay que investigar si la causa, para que haya una epilepsia, si es un síndrome epiléptico o qué tratamiento se puede instaurar. Ahí está una tablita donde podemos escoger qué tipo de fármaco, según el tipo de crisis que vamos a observar, se puede utilizar. Por ejemplo, si es una crisis tónico-clónica, podemos echar mano del valproato, por ejemplo.
Y como segunda instancia podemos utilizar carbamazepina, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que puedan ayudarse también. Como todo no es pues inocuo, ¿no? Los antiepilépticos también traen efectos secundarios, ¿no? Y tenemos algunos en los cuadritos. Por ejemplo, usar mucha carbamazepina puede producir diplopía, exantemas, anemia, somnolencia, ataxia, hipertricosis, hiponatremia. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de utilizar este tipo de fármacos. Lo mismo, ¿cómo hay que hacer el seguimiento a un niño con epilepsia? Pues al inicio, si está con una monoterapia, una vez al año, pero si está con politerapia, 2 veces al año. Sus electroencefalogramas de control, pues tienen que estar con tendencia a la normalización progresiva para poder controlar y si ya se plantea suspender el tratamiento. Si hay niveles séricos de antiepilépticos, por ejemplo, en sangre, ya hay que sospechar de toxicidad, por ejemplo, ¿no? O si hay suspensión de antiepilépticos. Algunos niveles terapéuticos de los fármacos que son permitidos. Y hay que hablar un poquito de la epilepsia en actividad, ¿no? Esta epilepsia en la cual el niño es afectado ha presentado al menos una crisis en los últimos 2 años, estando o no con tratamiento. Una epilepsia de transición es epilepsia sin crisis por un periodo mayor de 2 años sin tratamiento. Y una epilepsia inactiva en la que la persona afectada tiene una remisión de las crisis por 5 años. Entonces, a eso tenemos que tratar de apuntar también, ¿no? Las convulsiones neonatales, pues vamos a hacerlo rapidito. Se caracterizan porque hay una inmadurez del sistema nervioso central, hay mucha labilidad neurovegetativa y metabólica, y tienen los bebés algunos factores de riesgo que te condicionan a que pueda convulsionar. Las causas, muchas, las más frecuentes es que están de otro color, de hipoxia y hipoglicemia, por ejemplo, son muy frecuentes para que nos hagan algún proceso de convulsión. Entonces, generalmente la clínica de la convulsión neonatal pues, se presenta, es muy variado. Puede haber chupeteo, puede ser como que el bebé mastica, a veces solamente tiene movimiento ocular o desvío de la mirada, o simplemente hace apnea. En algunos casos se sacude, ¿no? Tónico clónico, es como si temblara. En otros casos solamente es un bracito que mueve, ¿no? Que son las mioclonías. Entonces ahí está para que se pueda trabajar también con los niños. En este cuadrito pues más o menos vemos cómo vamos a manejar la terapia, ¿no? Estamos hablando ahí de gluconato de calcio, estamos hablando de fenobarbital, piridoxinas, tiopental, todo para tratar de buscar un buen manejo de estos pacientes. Que les puedo yo sugerir, pues no se fatiguen tanto, ¿no? Hay que buscar la forma, pero no desesperarnos también. Según el momento de aparición, algunos defectos, algunos diagnósticos diferenciales. Ahí las tienen, por ejemplo, de 1 a 4 semanitas. Cuando llega a terminar la vida neonatal o de etapa neonatal, dice que hay una disgenesia cerebral, dismetabolismo, de la fructosa, encefalitis, por herpes simplex y todas esas cosas. ¿Cómo se caracterizan algunos episodios convulsivos? En la enfermedad hipóxico-isquémica, por ejemplo, que son las asfixias, muchas veces en las primeras 12 horas ya se presentan los estados o las crisis convulsivas. Entonces, como es tan sutil a veces que solamente te das cuenta porque empieza a desaturar en el monitor porque hay algún problema de respiración. Si la causa es la intoxicación por anestésico local, en las primeras 6 horas o puede presentar un accidente convulsivo por traumas obstétricos o por la disgenesia cerebral también. Hipocalcemias, haya concentraciones séricas bajas de calcio, también ocasiona convulsión a los niños. Encefalopatía por deprivación,
que alguna vez hemos hablado, ¿se acuerdan? Cuando las mamás consumen drogas y de pronto suspenden, esos niños también pueden desarrollar ese síndrome de abstinencia, ¿no? Algunos errores congénitos del metabolismo que cursan con convulsiones. La hipoglicemia en el recién nacido sí te causa convulsión. Entonces, si encuentras una glucosita menor a 40, quédate atento porque el bebé puede convulsionar, ¿no? Entonces, si está con vía oral, hay que se debe gastar y puede poner un poquito de azúcar para que se endulce la leche. La hipocalcemia también puede causar algún tipo de convulsión, pero más que convulsión son temblores que tienen los niños, ¿no? Entonces, si tenemos un calcio sérico menor a 7, tenemos que aumentar el aporte de calcio en el plan de hidratación. ¿Ve? El síndrome de George también aquí está mencionado. Algunas aminoacidopatías, por ejemplo, la enfermedad de jarabe de Arce. Y todo se caracteriza por una clínica que en principio son sanos, luego empieza la digestión de proteínas, viene la letargia, viene la hipotonía. Hay un estado de encefalopatía progresiva y 7 a 10 días hay un fracaso respiratorio, ¿no? Entonces hay que ser fines en el diagnóstico también con ellas. Por ahí por amoniemia neonatal. No hemos visto neonatos que nos hagan este trastorno congénito, pero sí conozco de una niña que ya debe tener 10 añitos, más o menos, que sí hace hiperamoniemia. Y sí ha convulsionado, y sí está con otro tipo de medidas. Entonces, esta patología también, si bien es escasa, pues encontramos también en nuestro medio, ¿no? Algunos trastornos del ciclo de la urea también, como la intoxicación por amonio, por ejemplo, que estamos viendo acá, puede ocasionar convulsiones. O el uso del benzoato sódico o ácido fenilacético también. Algunas convulsiones familiares benignas, porque está determinada en algunos genes de los abuelos y los papás. Generalmente son convulsiones crónicas multifocales breves, ¿no? Asociadas a historias familiares y a tratamientos fenobarbital. Habíamos hablado de una encefalopatía por bilirrubina cuando hemos hablado de bilirrubinas, lo que produce una ictericia nuclear de los ganglios basales del hipocampo, entonces ahí es donde se va a localizar. Entonces, en las primeras 24 horas son niños que están hipotónicos, aletargados, con mala succión. Después, a los días se ponen hipertérmicos, hay fiebre. Y en una tercera fase, pues hay una mejoría de tono ya también. Hay que hacer fototerapia y sanguinotransfusión para evitar estas complicaciones en los recién nacidos. Algunos convulsionan porque les quitan los fármacos, ¿no? Habíamos dicho, sobre todo marihuana y alcohol. Esto, algunos trastornos ácidos orgánicos, se los dejo aquí está. El agente etiológico, algunas características y el diagnóstico. Algunos pacientes hacen dependencia de la piridoxina, entonces también pueden llegar a convulsionar. Son convulsiones que no llegan con rapidez a un estado epiléptico, por ejemplo. O hay una incontinencia pigmentaria. Y las convulsiones febriles, pues son aquellas convulsiones que te dan entre los 6 meses a 5 años. Si se encuentra un bebé con una convulsión febril, obviamente después de bajar de la fiebre, no hay que tratar de aislarlo un poquito también. Y en todo niño que haga convulsión febril, lo importante es buscar el agente causal, ¿no? Algunos agentes etiológicos, la gran mayoría, también están reportados como desconocidos. Son convulsiones crónico-crónicas generalizadas que duran un corto tiempo y generalmente ocurren en el primer día de fiebre que se presenta en el paciente. Esto les va a llegar con frecuencia, colegas.
Hay las típicas y las atípicas, ¿no? Las típicas son aquellas que son crisis generalizadas, que duran menos de 15 minutos y o presentan un solo episodio en 24 horas. Hay la clasificación de una crisis febril compleja, también llamada crisis febril atípica, ¿no? Más o menos duran 15 minutos, puede suceder más de una vez en el día. Este tipo de convulsión febril compleja puede dejar un daño neurológico al futuro y se presenta generalmente en niños menores de 6 meses y mayores de 5. Un cuadrito para que, mejor dicho, un flujograma para que puedan ver qué se hace ante una crisis convulsiva. Dentro de la análisis y exploración física es importante lo que ya sabemos, ¿no? Conocer las características, algunas enfermedades asociadas, algunos síntomas acompañantes, algunos factores precipitantes, antecedentes familiares, si anteriormente has hecho ver con algún médico. En la parte de la analítica hay que tratar de buscar el agente etiológico, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, el causante de la fiebre. Debe realizarse en convulsiones febriles atípicas también un electroencefalograma, por favor. Entonces, habíamos hablado de las típicas y las atípicas, ¿no? Las atípicas están un hemograma infeccioso, generalmente es de orden viral. También se hace screening de tóxicos, puede llegar a ser punción lumbar. Eso, mejor dicho, es obligado a hacer a los menores de 6 meses, porque cuidado, no estemos llevando una meningitis, ¿no? Y es eso que esté causando todo este problema. Entonces, hay que hacerlo nomás, colegas. Considerar punción lumbar en crisis febriles. ¿Cuándo? En el menor de 12 meses, en esta edad no son evidentes los signos meningios, ¿no? 12 a 18 meses, hay algunos signos meningios que son sutiles, porque es necesario hacer una PL. Y en los tratamientos antibióticos por días previos a un enmascaramiento de los signos y de los síntomas de meningitis. Tratamiento inicial, hay que tratar de... generalmente la crisis ya ha cedido cuando el niño llega al hospital porque son de corta duración. Hay que tratar de administrar diazepam en lo posible. Y si no cuenta con diazepam, alternativamente usted puede utilizar midazolam. Un flujograma también para que usted pueda hacer un manejo de las crisis convulsivas febriles, ¿no? Un diazepam rectal que puede utilizar. Está indicado cuando hay crisis frecuentes o hay antecedente familiar también. También puede dar profilaxis cuando es una crisis continua diaria con ácido valproico. Está indicado en los menores de 1 año con infecciones frecuentes, ¿no? El pronóstico en los episodios de convulsiones febriles, pues son benignas, generalmente no deja secuelas, no es lo mismo, no es el equivalente a una epilepsia, por lo tanto no son mortales, ¿no? Hay un estado epiléptico febril, que son crisis febriles con duración mayor a 30 minutos o crisis cortas continuas que no recuperan el estado de conciencia. Hay crisis febriles recurrentes, que también son simples o complejas. Y hay un estado refractario que puede durar más de 60 minutos. Y el estado epiléptico, así rápido y cortito, pues es cuando se instaura los episodios convulsivos por muy largo tiempo, que usted aplica todo el protocolo para frenar las crisis convulsivas, escalando con los anticonvulsivantes, pero el paciente continúa con los episodios de convulsión. Entonces, lo mejor que usted tiene que hacer para esto es inducirlo a un coma barbitúrico, ¿no? Entonces, lo tratamos de dormir
para que no haya ya actividad cerebral y ese cerebro pueda descansar. Una vez superado esto, pues lo vamos despertando ya también en forma paulatina. Entonces, lo que les he hecho es un resumen de lo que les voy a mostrar. Es una actividad paroxística con una duración mínima de 30 minutos, mayor o igual a 2 convulsiones secuenciales sin que se recupere el estado de conciencia. Y aquí inicia el tratamiento después de 5 minutos para impedir que esto continúe. Según la clasificación CIE-10, ahí la tenemos. Ahí puede ser sintomática aguda, sintomática remota, febril, una encefalopatía progresiva o idiopática, ¿no? Todas estas pueden llegar a un estado convulsivo. Y aquí está la convulsión con un estado hipermetabólico, una fase de M7 en 30 minutos, que ya después ocasiona una fase de descompensación y puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. O está en una convulsión en una fase compensada en los primeros 30 minutitos, queda con hiperexcitabilidad, pero hay una descarga adrenérgica importante y glucagón, ACTH, cortisol, todo se va liberando también. Un minutito, por favor. Hola. Hasta luego, señora. Entonces, seguimos. Y aquí más o menos está el tratamiento que les decía, de cómo tenemos que ir con los tiempos y subiendo con el uso de dos anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, partimos con diazepam, si no usamos midazolam, si continúa podemos repetir, si continúa empezamos a usar fenitoína, a una dosis de carga y vamos dejando mantenimiento. Si continúa vuelve a repetir la fenitoína. Si continúa ya empezamos con fenobarbital, aquí está una dosis de carga y luego hace mantenimiento. Si a pesar de eso miren el tiempo continúa, pues vuelve a repetir el fenobarbital. Y continuamos más en el tiempo todavía, ya estamos a 1 hora, es un estado epiléptico refractario. Entonces aquí hay que usar ya directamente, hay que meter un coma barbitúrico, ¿no? Con tiopental, con fentobarbital o con midazolam a goteo continuado, con propofol. No hemos llegado a propofol, hemos llegado a generar con tiopental, hemos logrado dormidos a los niños pediátricos. En los neonatos hemos llegado a usar midazolam a goteo, pero con riesgo-beneficio, ¿no? Si usted revisa la parte de medicamentos en la parte neonatal, no está recomendado el uso de midazolam, todos los efectos que dejan a largo plazo. Pero nos tocó la otra vez tener un bebé que convulsionaba muy reiterativamente, era un bebé asfixiado, tuvimos que gotearle midazolam, con eso recién pudimos frenar, ¿no? Hemos tenido casi en coma, casi 24 horas, luego hemos ido despertando y pudimos controlar. Entonces, esos medicamentos usted puede utilizar. Lo mismo, un esquema para que usted pueda manejar ese estado de convulsión. Y bueno, con esto terminamos lo que son convulsiones. En la parte de convulsiones, colegas, como les digo, pues tiene que darnos siempre la mano el neurólogo, porque como ustedes han visto, son tantos tipos de convulsiones, tanto tipo de patología que puede estar asociada, que muchas se parecen, y si no tenemos la experticia en poder reconocer, pues mal podemos orientar el tratamiento. Sí podemos hacer una terapia inicial para tratar de frenar, pero para detectar el punto desencadenante o el agente causal, pues muchas veces sí es necesario la colaboración
un neurólogo, ¿no? Bien, vamos con nuestro último tema. Creo que vamos a terminar todo en esta tarde. ¿Puedo compartir, licenciada? Sí, Doc. Hoy concluiríamos los temas del domingo, Doc. Sí, estamos en realidad ya con los 6 temas, ¿no? Este es el último tema que vamos a dar. Perfecto. Este es un tema que es muy bonito, es facilito y esto sí lo podemos ver todos. La displasia de cadera es una anomalía que altera el desarrollo y la congruencia normal de la articulación coxofemoral con cambios anatómicos que se pueden presentar a nivel del acetábulo, a nivel del fémur proximal o en tejidos. Puede ser congénito o desarrollarse durante la primera infancia. Hay muchas denominaciones, ¿no? Que tenemos que conocerlas para poder diferenciar. Saber que es una luxación, una subluxación y una cadera luxable, por ejemplo. Como ustedes bien saben, una luxación es la pérdida de la relación articular con un desplazamiento lateral o un ascenso de la cabeza femoral. Una subluxación es una pérdida parcial de estas relaciones articulares. Y una cadera luxable es que la cabeza femoral está dentro del acetábulo, pero que puede ser luxada con alguna maniobra. Entonces, esos conceptos tenemos que saber. Y aquí está. Esto es normal. La cabeza del fémur que está dentro del acetábulo. Subluxado, que está fuera. Entonces, hay una pérdida de las relaciones que estamos viendo acá. Y una dislocación donde hay una pérdida total de esas relaciones, ¿no? Es una pérdida parcial y una pérdida total. Otras denominaciones, ¿no? Que es displasia y que es una luxación teratológica, por ejemplo. Una displasia es una insuficiencia o es la falta de profundidad de la cavidad acetabular. Y una luxación teratológica es una luxación que ha ocurrido en la vida fetal o embrionaria. Frecuente en los niños con alguna malformación congénita. Son neonatos que tienen una contractura marcada en sus extremidades y con una limitación severa de la abducción. Entonces, dentro de la parte etiológica, es un agente multifactorial. Normalmente siempre están afectadas las niñas. Se presenta en un 20% más cuando están en una presentación podálica. O en primigestas, donde como hay una mayor rigidez en el útero, hay menos volumen donde el bebé se pueda mover, entonces hay menos volumen de líquido amniótico y eso puede condicionar también. En cuanto a la patogenia, como habíamos comentado al principio, es esto. La cápsula articular, ¿dónde está mi mouse? La cápsula articular es bastante laxa, es muy distendible, es elástico, entonces favorece que la cabecita del fémur quede libre y no tenga presión en el acetábulo, ¿no? Por justamente esas características. Entonces, el tratar de mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo tiene que tener una consistencia normal, ¿no? Por eso es una cadera estable. Cuando hay una pérdida de esto, es lo que sucede con una sujeción de cadera. Entonces, vemos esto. Hay cambios en el labrum acetabular, hay cambios en la fosa acetabular, hay cambios en la cabeza del fémur en realidad, y también se va comprometiendo este ligamento, ¿no? Que es el ligamento de la cabeza femoral. Todo eso se compromete cuando hay una displasia de cadera. ¿Cómo tenemos que hacer en el examen físico, no? En todo recién nacido y en lactante, durante su primera añita, que es el examen de caderitas. Hay dos maniobras que son las más conocidas, ¿no? Las de Barlow y las de Ortolani, que estoy seguro que ustedes lo saben hacer. Y lo que nos permite es identificar que haya una inestabilidad en las caderas. Entonces aquí está la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Entonces aquí usted está viendo lo que tratan de hacer es sujetar, mire, con los pulgares y el resto de la manito.
Y se dice que es positivo cuando la cadera es luxable, o sea, está dentro de la cabeza dentro de la fosa acetabular, pero haciendo la maniobra lo puede sacar. Entonces, esto le ayuda a usted a detectar que hay una cadera que es luxable. En cambio, la de Ortolani, es lo siguiente, igual. Es al contrario, sujeta con las manos, hace el movimiento y clic, entra la cabecita, ¿no? Entonces se puede escuchar el clic cuando entra. Entonces ahí se dice que es positivo. Otro tipo de maniobras y signos también que puede ver para sospechar que hay una displasia. Hay una limitación de la abducción de la cadera, ¿no? Miren, esta sí se desplaza más, esta no mucho, por ejemplo. Hay una simetría de pliegues, mire, por ejemplo, acá hay dos plieguecitos, en cambio aquí hay la ausencia, ¿no? Del pliegue proximal. Entonces, con eso ya sospecha también. O hacia el sino de Galeazzi, ¿no? Mire donde hay, no están simétricas las rodillitas, ¿no? Una está más arriba que la otra, por ejemplo. Y si usted hace el telescopaje que es presional, pues usted va a notar esto, ¿no? Que baja. Entonces está fuera de la cabeza del fémur. ¿Qué estudios por imagen podemos hacer? Muchas veces pasa desapercibido en el estudio radiológico hasta que seamos adultos. Es por eso que hay que hacer un tamizaje en todos los niños en su primer año de vida, después de los 3 meses de edad. Entonces, generalmente en estos niños con displasia de cadera, es suficiente un estudio radiológico simple, si no es algo sofisticado. Una plaquita de frente y ya de ayuda. Si es menor a 12 semanas, puede hacer una ecografía. Entonces, dentro de los exámenes, vamos con la placa radiográfica. Haremos primero la ecografía. Es una ecografía estática y una ecografía dinámica. La estática le permite medir la inclinación del techo de la cabeza acetabular. En cambio, la dinámica es mucho más sensible para determinar si esa caderita es estable o no. Entonces tiene que hacerlo siempre un radiólogo o mejor si lo hace un ortopedista por las maniobras que va a hacer. Y nos sirve como tamizaje para aquellos niños que tienen algún factor de riesgo. Más o menos para ayudarles a ver los rayos, un examen clínico con hallazgos normales. Hay que ver factores de riesgo negativos para displasia o factores de riesgo presentes. Si no hay factores de riesgo, no se hace ecografía. Si hay factores presentes, se haga una ecografía y rayos X a los 6 meses, ¿no? Más o menos orienta cómo tiene que ir manejando el tema de radiología y exámenes complementarios. Cuando ya tenemos la placa hecha, hay que hacer la interpretación y para eso hay que dividir la cadera en 4 cuadrantes con estas líneas, ¿no? La línea de Reiner, la línea de Perkins o línea P. Entonces es así. La línea P, la de Perkins, y la línea horizontal, la de Reiner. Para trazar, la horizontal tiene que venir por acá, por la unión de estas dos estructuras. Y para trazar la línea vertical, tiene que ir por la cabeza del acetábulo. Mira acá, al borde, y tiene que ir recto. Entonces, con eso usted divide cada cadera en 4 cuadrantes, si se da cuenta. 1, 2, 3 y 4. Paralelo a ello, usted tiene que formar este arco, que es el arco de Shenton. Y con esos elementos, ahí es la formación de este ángulo, usted ya va a poder determinar si hay displasia o no. Y este ángulo, ¿cómo forma? Según el techo acetabular acá. ¿De acuerdo?
Entonces aquí está esa explicación que les he dado de todo lo que hemos dicho. Entonces aquí se tienen los ángulos generalmente, ¿no? Menor de 3 meses, 30 grados, de 6 meses, 25. O sea, a medida que vamos creciendo, este ángulo va disminuyendo. Entonces, si usted encuentra una cadera con un ángulo demasiado obtuso, abierto, sospeche. Si cuando dividimos en 4 cuadrantes, nota que la cabecita femoral está fuera de este cuadrante inferior interno, está por ejemplo acá o está acá, es una cadera displásica. Si no forma el arco de Shenton como está aquí formado, miren qué bonito se formó. Si no se deforma como en este caso, también hay que sospechar que hay una displasia, ¿no? Lo que está acá es lo que les estoy explicando. Y eso es lo que tenemos que ver, lo que les decía, ¿no? La división en los 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la línea P, la línea H y el ángulo. En una cadera normal. En una cadera enfermita, miren, el arco se deforma. El ángulo que aquí se forma es más de lo que habíamos indicado, más de 30. Y cuando hace la línea P, pues mire por dónde se va. Y no se forma el arco de Shenton. Entonces, eso es lo que usted tiene que trazar en su radiografía. El arco de Shenton, que es lo que les estoy comentando, ¿no? Que es este arco que está acá. Esto está explicando. Y en una placa de la, ¿cómo vamos a ver el arco de Shenton? Pues se ve, colegas. Hay que seguir el borde del fémur y hay que ver que haya continuidad con la parte de la caderita. Si hay esta continuidad, está ok. Pero mire este lado. Va, mire que deforme, ¿no? Totalmente separadas. Entonces una cadera displástica. Lo mismo, pero viendo la placa y su esbozo en dibujo, ¿no? ¿Qué cambios radiológicos vamos a encontrar? Hay una migración proximal y lateral de la cabeza del fémur, un acetábulo muy poco excavado, o sea que es casi planito. Hay una osificación retardada del núcleo de la cabecita femoral, hay alteración en la concavidad del acetábulo, hay un retardo en la formación de la gota de lágrima, hay una interrupción del arco de Shenton que habíamos dicho, que es esto, como aquí. Puede ser tomografía, puede ser, pero una placa ya le orienta. Puede ser tomografía, puede, generalmente para el control postoperatorio, ¿no? Cuando hay niños que han sido sometidos a cirugía. Puede ser la reconstrucción 3D también, que le va a ayudar a ver mucho mejor. Resonancia magnética también puede solicitar, pero le da un poquito más de finura, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Si hay algún otro dato más que estemos olvidando. Le ayuda a la resonancia. El tratamiento, el objetivo es reducir la luxación, evitar la necrosis avascular de la cabecita femoral y corregir la displasia. Algo que hay que tener muy en cuenta es que cuanto más antes se detecte la displasia, mejor tratamiento tiene con mejor éxito. Entonces usamos el arnés de Pavlik con estas ventajas, ¿no? Un buen método, permite el movimiento de la cadera, que son las desventajas, no hay una hiperabducción, puede producir una necrosis vascular si es que está más fijada, o hay una deformidad de la cabecita femoral, o simplemente es irritabilidad también en los niños, ¿no? El arnés de Pavlik. Entonces yo creo que se deben cansar y molestar de estar con estas correas los bebés. Pero lo bueno es que los niños son bastante dóciles, ¿no? Estará irritable, qué sé yo, media mañana, un día, y ya después se acostumbran a estar con el arnés, con estos aparatos, y ellos mismos reclaman el que pueda estar con su aparatito. O también se usa una almohada de fresca, ¿qué es esto? Que es poner entre piernitas una almohadita con sus sujetadores, ¿no? En velcro, y lo que hace es justamente, pues, lo separa mucho más las piernitas de la cadera y permite mayor contacto con la cabecita femoral con la fosita, ¿no?
Estas ya son mucho más, más aparato, ¿no? Cuando es más complicada la displasia, son férdulas tipo Krach, ¿no? Que son órtesis rígidas. Algunas veces lo hacen de yeso, entonces ya el niño está mucho más fastidiado, ¿no? Porque el arnés, el cojín de frente, el plastic, puedes retirar en algún momento para cambiar o para duchar, pero estos que ya son férulas o son elementos más rígidos, pues no. Entonces el niño queda ahí, o a veces por no transpiramos todos, se macera, como por aquí está, se va a poder ver la región glútea, por ejemplo, a veces al defecar se mancha, entonces ya es un poco más complicado hasta poder manejar en la casa. En algunos casos se hacía tracción, como se está viendo acá, para poder elongar los tendones y ligamentos y poderlos volver a su lugar. La verdad, esto nunca he visto. Realmente los chicos han ido bien con un teoría que les he mostrado, pero sí se menciona que antes había que traccionar, ¿no? Para causar una elongación y poner a su lugar. Esto es lo que les decía, ¿no? Los yesitos pélvicos, ¿no? Pero con esta barrita en medio, el hecho es separar más para que pueda haber contacto. Por aquí pueden pues, hacer sus necesidades los bebés y todo aquello. Algunos otros tipos de tratamiento, algunas complicaciones, una necrosis avascular por compresión de la arteria, puede reducirse, hay rigidez articular, una artritis degenerativa. Y lo que hay que pretender es un correcto manejo, sobre todo enseñar a la familia, ¿no? Y la familia tiene que darse modos también para poder manejar este tipo de aparatos. Bueno, pues con esto hemos hecho algo maratónico, nos hemos acabado los 6 temas en 3 horas. Por lo tanto, pues estaríamos con la totalidad de los temas ya concluidos. El día domingo estaríamos libres para disfrutar el fin de semana. Debo pedir disculpas públicas, aún debo y tengo pendiente los cuestionarios, ¿no? De la anterior semana y de esta, que le voy a hacer llegar a la licenciada, yo creo, hasta el día martes. Estoy, la verdad, con mucha actividad, pero es algo que se ha comprometido y se va a hacer llegar. Y pues agradecerles a todos por su atención, por la participación en en los otros momentos que hemos tenido y desearles y augurarles mucho éxito, colegas, que puedan lograr su objetivo, que es llegar a una residencia. Conmigo, hasta pronto.